Muchas son las historias, mitos y leyendas que se tejen alrededor de esta, la Hacienda La Bolsa, ubicada aquí en el municipio de Villarrica, en el departamento del Cauca. Y como prueba, miremos versiones de personas que conocieron o han escuchado relatos sobre su existencia. Este patrimonio histórico hace parte de todo el proceso afro del norte del departamento del Cauca y no podemos olvidar la historia de esclavitud que se vivió en esta casa. La Bolsa era la antigua hacienda colonial. En este sitio, esta casa se llama la Casa del Alto, que era la capital de La Bolsa, en donde vivían Julio Arboleda, que era el esclavista de esa época. La hacienda La Bolsa comprendía gran parte de lo que son hoy los municipios de Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Miranda, Santander, Equilichao, Caloto y Jamundí. Por lo tanto es una región sociocultural diferenciada, muy rica en tradición. Yo he oído, porque yo pues fui como más acá, ¿no? de la gente, de los mayores. Pero sí yo he oído de la Hacienda de La Bolsa que allí mataron muchos esclavos, mucha gente. Allí en la hacienda. El cementerio también me tocó enterrar mucha gente allí. Bastantes personajes estuvimos ahí enterrando. Yo sí le pediría al gobierno que eso fuera patrimonio del municipio de Villarrica. Yo en la Hacienda de La Bolsa, yo sé cuando yo estaba estudiando con las monjas, que a nosotros nos llevaban para allá a mostrarnos cuando habían los esclavos en ese entonces. En ese entonces nos mostraron, allá estaban las sillas, estaban los pilones donde las esclavas pilaban el maíz. Allá había una iglesia que yo no sé por qué el municipio se dejó quitar eso, porque eso ya ve que hago de historia aquí en Villarrica. Y entonces nos íbamos contando todo lo que hacían con los esclavos, pues nosotros nos poníamos hasta a llorar de oír esa historia tan triste de que le había pasado a los antepasados, ¿no? Y ahí en la iglesia nosotros oíamos que era manchada de sangre. Julio Arboleda aquí tenía todo lo que era la raza negra de esclava. Los medios mulatos y los negros eran esclavos aquí. Y Julio Arboleda, aquí estaba mi familia, los antepasados de mi abuela y mi abuelo, ellos fueron esclavos aquí. Allí era donde estaba esa casa, se veía la sangre de los esclavos. Eso ¿Se veía dónde? Allí, ahí en la hacienda allá. Sí. No sé si de tanto blanquimiento que le han hecho, Sí. se ha borrado. Pero se veía. Pero ahí se veía la sangre de los ¿En las paredes o a dónde? Claro, de los esclavos. O sea que según eso fue una época bastante dura, tremenda, pues. ¿Oyó? Admirable. Sí, admirable la cosa. Ya le digo. Usted ya no se alcanza a acordar de algún nombre de alguien que alcanzó a ser esclavo, porque a usted no le tocó, gracias a Dios, eso. No, ya no. Ya yo no vi eso. Allí no se veía, sino era ya la sangre en las paredes de esa casa. La hacienda es patrimonio ancestral. Allí nuestros abuelos, bisabuelos, todos hicieron parte de esa hacienda y en la construcción de esa hacienda y la construcción de este pueblo. Y Villarrica es la hacienda que nos representa. Ahí están nuestros ancestros, está toda una vida ahí de nuestra gente. La capilla es igual a la de Dominguillo, además de ser un ícono, es un referente espiritual de nosotros los afros, que representa nuestra espiritualidad. Entonces, yo pienso que tenemos que mirar esta hacienda, recuperarla, que sea al menos un museo. Mi familia mía fue decían porque yo no me doy cuenta, ¿ya? Que las compraron en el Chocó. Julio Arboleda de aquí llegó a vender allá y por allá compró y trajo, y ahí vino la familia mía.
Hacienda de la Bolsa. Sí. Había una pieza, eso es que se mantenía manchada de sangre, ¿no? Y esa pieza como que era por donde metían los esclavos a castigarlos, ¿no? A ver, látigo, ¿no? Y amarrarlos ahí. Y otra cosa también, la cuestión de Julio Arboleda también, que hablaban de eso como que fue Julio Arboleda esa hacienda, ¿no? En cierta época, ¿no? El cementerio, pues yo conocí ese cementerio porque yo me acuerdo así remotamente, que mi papá me llevó una vez a enterrar a un tío mío que llamaba Sael Lerma. Sí. En ese tiempo todavía existía la iglesia ahí, y ya pues, a él lo metieron ahí, y ahí lo llevaron al cementerio. Esta iglesia, a mí me parece que eso era en Bareque, ¿no? De alta, de buena anchura, pues, ¿no? Y las paredes eran en bareque, ¿no? De eso me acuerdo yo, de la iglesia ahí. Nos han quedado esos samanes, de esos samanes existían en esa época. Los samanes que hay, había una estatua de Samona, y era la iglesia. Había una pieza. Sí. Nueva Aranta, mi primo, Sí. a él como la que buscaban cuando iban a regresar ingreso, esa hacienda. Entonces él había una pieza que él no entraba solo, porque en esa pieza y que estaba neta, carabela, ¿Sí? colgada, así de la gente que mataban a él. Él para entrar a esa pieza tenía que buscar quien lo acompañara, lo Aranta. Sí. Y algo fue que eso pues yo no la alcancé a conocer. La hacienda la conocí, Sí. pero no parecía que algo allí no. ¿Y el cementerio lo conoció? El cementerio sí, la gente, el chorro, sale enterrada ahí arriba. Hay que cada rato está oyendo mismo. Había harto santo ahí. ¿Sí? Porque acá mi papá tenía un santo grandote que parecía un hombre. Y cuando iban a desbaratar la iglesia y que pase por acá, entonces iban a sacar todos los santos de ahí. Mi papá, el señor que es de San Antonio. No me acuerdo del señor cómo se llamaba. Sacó mi papel santo él y sacó el señor también ese, el santo él. Cuando íbamos nosotros a enterrar muertos, a enterrar los muertos, eso se llenaba de gente. Sí. Allá no cabía la gente en ese ¿En el cementerio? En ese cementerio. ¿Usted conoció la iglesia? También. ¿Cómo era esa iglesia? Ay, muy bonita. Tenía donde uno se irse a sentar. Tenía uno, era por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Y la casa? Y la casa muy bonita, tenía buen techo, buena habitación. Eso era la bolsa, eso era que la bolsa, la orilla de Villarrica. Sí. ¿Se llamaba la bolsa? Sí, se llamaba la bolsa ya. Yo desde muy muchacho voy a decir algunas cosas referentes a la hacienda La Bolsa, o comúnmente como le hemos llamado la hacienda del Alto, hacienda de Alto, ¿no? Y voy a decir que en esa hacienda habían torturado a los esclavos, o sea, las personas esclavizadas bajo el dominio español. Y a la verdad, una vez por curiosidad, juntamente con otros compañeros, entramos
a mirar. Y como ya se trataba de unas paredes ya bastante vencidas, destruidas por el tiempo, pero a pesar de eso, miramos que en las paredes había manchas de sangre y se nos decía que esa sangre era producida del castigo que le proporcionaban a los esclavos. Muchas veces que iban las hermanas de uno, lo llevaban a uno de la mano para que las fuera a acompañar, porque la gente le daba miedo de la iglesia antigua que estaba allí, que eran unos ladrillos grandotes, y entonces uno veía ahí en las paredes de la iglesia unas manchas de sangre, sí, y unas argollitas ahí prendidas en la pared donde cogían y sacrificaban ahí los esclavos. Ajá. Mientras que la hacienda era siempre allí donde está. Esa hacienda lo único que le han hecho es renovarla, pero no la han cambiado más de lo que era allí la hacienda allá. ¿Usted alcanzó a conocer la iglesia o la capilla que había en la hacienda de la Bolsa? Sí, señor. Sí, señor. Entrábamos allá, los muchachos, a mirar esas cosas, y ayer antes le digo que veíamos manchas de sangre en las paredes. Los anteriores antecedentes son argumentos válidos para solicitarle a las autoridades la declaratoria de este sitio como Patrimonio Histórico de la Nación. Luchó por la libertad del pueblo norte caucano, siempre te recordará ay silencio. En los comienzos del siglo, el cacao y el café florecían en las fincas de campesinos de ayer. La gente de nuestros pueblos siempre tuvo para comer. De sus tierras a los negros quisieron desalojar y arrebatarles las fincas que habían logrado sentar.